Buenas tardes, soy Gustavo De Lucchi, profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Este es el primero de una serie de videos sobre sexualidad, que no es ni el más importante ni el que debió ser primero tampoco. Lo que pasa es que quiero aprovechar para aclarar sobre algunos temas que nos quedaron pendientes en una clase de esta semana. Debería ser sobre trastornos parafílicos, pero la realidad es que no quise llamarlo así porque hoy no voy a enseñar puntualmente estas cuestiones y preferí llamarlo si las parafilias son lo mismo que los trastornos parafílicos. Esto trae a colación de que lo que pretendo más que nada enseñar es aclarar dudas sobre la conducta sexual normal y anormal. No es importante porque los médicos generales tengan muchas consultas sobre estas cuestiones, sino justamente porque son muchas las dudas de la población general que tienen inconvenientes de saber si están encuadrados dentro de la normalidad o no. No les voy a enseñar hoy sobre la conducta sexual normal, eso queda para otro video, pero sí dar algunos parámetros. Y la realidad es que nuestra conducta sexual aceptada, normal, es algo que le da placer a la persona y a quien está con uno, que ahí dice ambos, pero puede ser más de uno también. Pero el tema es que nos aseguremos que todos la pasen bien, que todo sea consentido, primordialmente por estimulación de los órganos genitales primarios, que no dé culpa, que no traiga ansiedad y justamente que no sea compulsivo, donde se prioriza el coito. Yo podría decir que en sexualidad todo vale mientras sea consentido, porque es muy común que la gente me pregunta si se puede hacer tal o cual cosa. Y la realidad es que mientras todos disfruten y todos estén de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Les traigo a colación el caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant fue un jugador de básquet, uno de los más grandes jugadores de básquet de la Liga Norteamericana, que en diciembre del 2003 estaba en un resort de vacaciones en Colorado, pide un pedido a la habitación, la camarera se lo trae y advierte que era él, se sintió atraída y comienzan un jugueteo de seducción, calentamiento. Imagínense ustedes lo que hacen dos personas adultas que tienen ganas de tener sexo en una cama. Imagino, yo no estuve ahí, que hicieron todos actos de calentamiento, y en el momento que estaban por consumar el coito, ella le dice, no, pará. Y yo me imagino, yo siempre lo cuento así, Kobe Bryant, 2 metros y pico, él desnudo, ella desnuda, la tenía arriba, su pene a 3 centímetros de la vagina, hizo bloom y no le dio bolilla al no parar. Él recibió una denuncia penal por esto, y este caso a diciembre del 2003 dividió a la población norteamericana, literalmente. La mitad de la población decía, si la mujer te pide que pares, por más que haya consentido cualquier juego, por más que haya hecho la chanchada que se le antoje, si no quiere más, es no quiere más. El famoso no es no. Y media población norteamericana decía, si no vas a querer terminar teniendo sexo, ¿por qué propiciás conductas en las cuales calentás al hombre y estás a centímetros de tener sexo y después terminás diciendo que no? Kobe Bryant pagó por el error. Kobe Bryant fue condenado, luego de una demanda, hasta donde pude saber, terminó pagando $2.5 millones en una demanda civil, y por eso puedo limitar
la cárcel. Pero este fue un caso ejemplificador en el que aún en la situación más caliente, si la mujer dice que no, tiene que ser no. O si uno dice que no, perdón, tiene que ser no. Entonces, esto es para recordarles, mientras el otro quiera, todo vale, mientras los dos disfruten. Entonces, a los fines de esta charla, para resumir, no quiero olvidarme de que en la diapositiva sale que la cuestión sexual involucra el coito. Hasta hoy, cada vez que hablábamos de parafilias, yo me interesaba en nombrarle a los alumnos que una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es un gusto. O sea, una cosa es que tu novia tenga una preferencia de que le hagas un striptease antes de tener sexo una vez, y otra cosa es padecer una enfermedad. La última versión del manual americano lo dejó muy en claro. El interés sexual intenso no por vía genital habitual en parejas que son adultas, consentidas y normales, lo denominamos parafilia. Parafilia puede llegar a ser la necesidad o el gusto de que tu pareja se deje la ropa interior para tener un acto sexual porque ese día tenés más ganas o porque te calienta más. La realidad es que no se sabe cuál es el porcentaje de personas con parafilia, por varias razones. Porque no se censan, porque nadie va a autodeclararse parafílico, porque no se denuncian, porque generalmente las parafilias no tienen, las conductas parafílicas, no tienen inconvenientes legales. Sí se sabe un poco más sobre las víctimas de los parafílicos. Hay algunos trabajos que dicen, por ejemplo, que el 3% de la población es voyerista y un 7% exhibicionista. Son trabajos dinamarqueses. Pero lo que se sabe más contundentemente, en varias partes del mundo, que las mujeres maduras, a lo largo de su vida, el 20% de ellas han sufrido algún tipo de interacción involuntariamente con voyeristas, froteristas, exhibicionistas. Por otro lado, se sabe que a los 18 años, los niños y adolescentes, 10 a 20% de ellos han tenido algún tipo de acoso. Y es más, las parafilias suelen ser predominantemente del sexo masculino. Al contrario de lo que se cree, son varones heterosexuales. Es un cuadro muy, por ser recidivante y concurrente, hace que una única persona tenga como víctima a muchas. Por eso no se sabe verdaderamente el registro. Un individuo que sufre una parafilia puede tener más de una parafilia. Por ejemplo, algunas que son más o menos relacionadas y otras no. No sería raro que un fetichista que tenga cierta necesidad urgente de el frotamiento con pies también lo haga con zapatos. O no sería raro que un sadista tenga conductas masoquistas, pero hay algunos que no tienen relación entre ellos y pueden tener 2, 3 o 4 parafilias. Finalmente, la parafilia puede ser una conducta aislada o puede ser lo que priva la conducta sexual de un individuo. Entonces, muy distinto es la parafilia del trastorno parafílico. Mientras la parafilia era un interés intenso en actos sexuales que no se circunscriban al estímulo sexual primario, el trastorno parafílico es una parafilia, pero que causa malestar,
deterioro o hace que el individuo se involucre en cuestiones legales por causarle daños a terceros. A ver, la primera que se me viene a la mente, que es donde podría decir que no hay parafilia, sino trastorno parafílico, es en la pedofilia. Mientras la parafilia no necesita tratamiento, el trastorno parafílico sí. ¿Y por qué? Porque la parafilia es una preferencia, es algo que puedo elegirlo o no, hacerlo o no, y el trastorno parafílico no, es una enfermedad que al individuo le causa inconvenientes o él le causa inconvenientes a terceros. Otra forma de graficar y que se pueda entender bien, el trastorno parafílico es cuando un individuo tiene en la conducta elegida la necesidad imperiosa para poder disfrutar de su sexualidad. Le resulta imprescindible. Y por el contrario, los estímulos eróticos a los que estamos acostumbrados en una vida adulta, el individuo no los tiene. O si ustedes quieren, prácticamente no tiene la sexualidad tal como la conocemos los normales. No tiene orgasmos teniendo coito con su pareja masculino o no. Y el tema de que es trastorno parafílico si se expresan conductualmente, porque pueden ser parte de la fantasía, la imaginación. Si no pasan al acto, no hay enfermedad, siempre y cuando no le ocasione a él trastornos solamente por el hecho de pensarlo. A ver, el manual define para las 8 parafilias 2 criterios. Un criterio en que la identifica, dice cuál es el tipo de preferencia. El voyerista es el mirar, el exhibicionista es el mostrarse, y así podemos ir enumerando la pedofilia con los niños, el masoquismo. Ahora los voy a clasificar. Pero, y el criterio B, que tiene que estar siempre, tiene que tener consecuencias negativas para el individuo, porque tiene que tener un deterioro, tiene que producirle daños a terceros. Y aquí les paso a contar el caso de un paciente que recientemente he atendido. Mi paciente es un varón de 51 años, casado con 3 hijos desde hace ya más de 3 décadas, heterosexual y se dedica al service de lo que llaman línea blanca, concretamente lavarropas y secarropas. Tuvo una vida sin inconvenientes hasta que un día él me explicaba que dentro de los lavarropas hay algunas endijas por donde se meten medias y pequeños objetos, y un día les llevan a arreglar un lavarropa y encuentra dentro un corpiño. Lo sacó, lo arregló y se quedó con el corpiño. Algo le ocasionó un corpiño ajeno, porque en su casa había corpiño ya que era casado. A partir de ahí empieza una carrera de ya no quedarse con las prendas íntimas femeninas que encontraban dentro de los aparatos que arreglaba, sino que cada vez que concurría a una casa terminaba robando. Obviamente, el lugar más concurrido de este señor son los lavaderos, donde solía haber ropa que estaba o para planchar o para lavar, y terminó robando casi compulsivamente durante varios años estas prendas. Alguna vez corrió el riesgo de llegar a meterse en el dormitorio de una cliente para robar una de estas prendas, que él hacía prácticamente 2 cosas. Cuando nadie lo veía en su casa, se frotaba, las olía y posteriormente, con los años, empezó a ponérselas y salir a la calle con las prendas femeninas que él robaba. Hasta ahí, ¿esto es una parafilia o un trastorno parafílico? Claramente no le ocasionó ningún inconveniente, al contrario. Y tenía con su esposa una vida sexual convencional, podría decir yo, de baja frecuencia. Su problema empezó cuando un día, arreglando el taller donde él tenía sus herramientas,
A la hija se le cae la gran lata donde guardaba las prendas y se enteró la familia de esto. Y ahí, entonces, empezó a tener un problema. Cuando hablamos, recuerdo que en la clase de esta semana, una alumna me dice, bueno, pero entonces el concepto es una cuestión social o cultural. Si alguien acepta tal o tal cosa, no es enfermedad, y si no la acepta, sí. Claro que sí. Y es así. En el primer video hablamos sobre la implicancia de los síntomas en la vida de un individuo. Pero no pasa con las parafilias nada más. Acuérdense cuando nombrábamos, que me corro un poquitito, cuando nombrábamos a la persona que tenía miedo a volar y que nunca subiría a un avión, si en realidad por su actividad rural en su vida va a estar enfrentado a un avión, a mí no se me ocurriría decirle, anda a hacer tratamiento porque tenés una fobia a volar. Pero acuérdense que el día que el patrón compró la avioneta para hacer fumigación aérea, él pudo decir, no quiero ganar el doble, hasta que vino la mujer. Y luego de darle un sermón de arriba abajo, lo conminó a que si no iba con el patrón y le ayudaba a hacer la fumigación, se separaba, porque con el doble de ingresos que iban a tener, podían mandar a su hija y tener muchos beneficios y progresar económicamente. Y ahí tuvo un problema. También él pudo decidir, me separo de mi mujer. Pero digamos, una conducta que era, no es conducta, sino el miedo a volar, que lo trajo 3 décadas de su vida sin inconveniente, un día, por una cuestión familiar, empezó a tener inconvenientes. Esto es exactamente lo mismo. Mi paciente nunca tuvo inconvenientes en su vida por esto, hasta que saltó la familia. Ojo que puede saltar también en otro tipo de individuos la sociedad. O pueden echarte del trabajo si te dedicas a robar corpiños del locker de tu compañera. Y ni que hablar que si terminás cometiendo un delito, como concretamente el más importante es la pedofilia, tenés problemas legales. Cuando el individuo tiene fantasías con tener sexo con un niño y no comete ningún acto, nadie se entera y no terminamos teniendo problemas. Entonces, ya estamos por terminar y les quería contar las 8 parafilias que están clasificadas en el manual de ahora, pero son muchas más las que existen. Las más importantes son las relacionadas con el cortejo, que ya las nombramos, es el exhibicionismo, el voyeurismo y el froteurismo. Cada vez más vemos de estos últimos, cada vez más se reciben quejas de mujeres que fueron acosadas, rozadas, tocadas, aprovechan generalmente los transportes públicos que están muy llenos, abarrotados de gente, para excitarse. Luego los que están relacionados con el dolor y finalmente los que tienen un objetivo anómalo, como son los niños, el fetichismo o el transvestismo. Nuevamente, no piensen en el transvestismo como los travestis que estamos acostumbrados a ver en tele. Es el individuo que necesita vestirse de mujer porque si no, no la pasa bien, porque si no, no obtiene placer, porque si no, no tiene un goce sexual, que es muy distinto que el varón que un día dijo, Gordi, hoy te voy a tener sexo con vos, con tu corpiño y tu bombacha, y luego sigue una vida normal y sin inconvenientes. Entonces, finalmente, el manual habla de otros trastornos no especificados. Yo allí puse 4 nada más, pero puede haber muchos más. Obviamente la zoofilia, la necrofilia, las relacionados con el excremento, con los pies, con los zapatos, con sentirse mujer o actuar como mujer, que no tiene nada que ver con el transvestismo. Y luego tenemos unos trastornos parafílicos que no están encadenados y especificados, donde tiene un poco de cada cosa. Para terminar, obviamente que hay métodos de evaluación donde generalmente el interrogatorio, y hay incluso estudios, la epistemografía peñana para intentar evaluar sobre la excitación de un individuo frente a un ejemplo, a unos actos o no. Se dice que la parafilia comienza alrededor de los 18 años, difícilmente empiece
luego de los 25, aunque yo les mostraba este paciente que ya había empezado un poco más tarde y el problema se lo trajo ya a los 50. Se intenta no diagnosticar parafilias antes de los 18 años porque recuerden que en los individuos, en los jóvenes y ni que hablar en los niños, hay conductas de exploración que pueden incluir distintos tipos de actos que porque una vez hayan recurrido a algo que no sea el coito, y más cuando todavía no han tenido su primera relación sexual, no podemos hacer un diagnóstico. Y obviamente, creo que me lo pasé por alto, aunque estaba escrito, diagnosticamos parafilias cuando estas conductas duran como mínimo 6 meses. Para terminar, si uno quiere saber si lo que le está pasando es una parafilia, o sea, una preferencia dentro de la actividad sexual que tiene un individuo, o es una enfermedad, la mejor forma es sopesar su vida íntima. Si yo disfruto de relaciones, iba a decir convencionales coitales, a eso me refiero. Ya no importa si son 2, 3 o intercambio, pero si predominan en las relaciones la sexualidad relacionadas con los genitales y de vez en cuando se recurre a alguna otra preferencia, como podría ser el que mencioné hoy dejate puesta, hoy tráeme tu bombachita tal porque la que quiero fregármela por la cara, si pesa más entonces las relaciones convencionales, uno puede llegar a decir que es una preferencia parafílica. Mientras que si el individuo mayoritariamente goza de estos nuevos actos, ya no es una preferencia, sino necesita y se aleja el exhibicionista. Difícilmente el exhibicionista que tenga un trastorno parafílico de exhibicionismo, difícilmente tenga relaciones sexuales convencionales y todo su goce lo experimente con el mostrarse con la gente que no lo consiente. No estamos hablando del exhibicionismo, el striptease que uno hace en una habitación con la pareja. Obviamente, haciendo mención al criterio B, además de la frecuencia de unos actos u otros y la intensidad de unos u otros, lo que tenemos que ver es qué consecuencias le trae al individuo. Porque si además de involucrarse, o aunque no se involucren con actos delictivos, si tienen deterioros en sus relaciones, ansiedad, culpa, depresión por estas cuestiones, obviamente que ya no hablamos de una preferencia parafílica, sino de un cuadro que debe ser tratado. Como verán, no sé si esto fue lo que ustedes esperaban, no me dediqué a detallar punto por punto las características de cada cuadro, pero sí quise trazar una línea entre lo que es francamente enfermo de lo que es una preferencia. Bueno, espero, si algo no les quedó claro, saben cómo ubicarme y hacerme las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias.